buenas tardes. Es para mí un placer aceptar la invitación de Ibertic y de la BI para dirigirme a todos ustedes y bueno, intentar proponerles algunas ideas para el debate. He titulado la charla Usos constructivos e instructivos de las TIC en el aula. Y me gustaría proponerles como objetivo algunas preguntas que creo que son importantes sobre el papel de las TIC en la educación de la sociedad digital, porque creo que algunas de las cosas que estamos viendo en los últimos tiempos son fruto de cierto desenfoque, de cierta falta de ajuste sobre nuestros objetivos, sobre qué perseguimos con las nuevas tecnologías. Y creo que plantearnos el uso de las TIC en educación implica responder, y las respuestas no son unívocas, cada uno tiene quizá las suyas, al menos dos preguntas. La primera es, ¿hasta qué punto cree uno que las TIC han transformado nuestra sociedad, nuestra economía, nuestra manera de trabajar, nuestro ocio, nuestro tiempo libre, la manera de comunicarnos, la manera de relacionarnos, la manera de hacer las cosas que respecto a tiempos pretéritos? Y la segunda pregunta, ¿hasta qué punto las TIC han transformado a las personas? Es decir, ¿hasta qué punto vivir en una sociedad digital, especialmente en el caso de los jóvenes, está cambiando su manera de percibir el mundo, su manera de analizar la realidad, su manera de comunicarse, de relacionarse, de hacer amistades, de adquirir conocimientos, de transmitirlos, de crear nuevas cosas? Las respuestas a estas dos preguntas determinarán hasta cierto punto qué vamos a hacer con las nuevas tecnologías. Y había preparado una agenda para hoy de temas, intentaré ser relativamente breve y ser más provocador que asertivo, es decir, intentaré provocar más la reflexión que dar respuestas, o mis respuestas, para que sean aceptadas por la audiencia, en estas cuatro partes. Hablaré un poco de la necesidad que tenemos de perder la fascinación por la tecnología, ya sé que es difícil, es muy atractiva, y volver a fascinarnos por la pedagogía. Hablaré también de la relación entre tecnología y pedagogía, que es bastante más compleja de lo que creemos. Hablaré de la tecnología como una herramienta, pero no de solo una herramienta, sino de nada menos que una herramienta. Les recuerdo que las herramientas, el hombre, la mujer, el ser humano, con las herramientas ha transformado el mundo, para bien y para mal. Luego les propondré unos deberes, les propondré un pequeño ejercicio de análisis que dejaremos para más adelante para continuar el debate online, que será muy sencillo, analizar dos vídeos. Pero como es un ejercicio individual o en grupo, les daré las direcciones y me gustaría que, analizaran esos vídeos y compartiéramos a través de Twitter o a través de las redes sociales sus análisis, ¿no? Porque me parecen dos vídeos muy significativos de dos maneras de entender las TIC en educación absolutamente diferentes. Y luego les propondré quizá mi solución o algunas ideas, he titulado para una pedagogía del siglo XXI. Es decir, que tenemos TIC en las escuelas, ¿para qué la queremos? Yo les propondré algunas ideas de para qué la quiero yo. Pues si les parece, pasemos. Y es evidente que existe una fascinación en muchos docentes o en un amplio grupo de docentes por la tecnología. Y en ocasiones es a costa de olvidar la pedagogía, poca o mucha, que sabemos. Un ejemplo de esto es, el eco que reciben cosas como el Horizon Report. El Horizon Report, a través de una tecnología, de una técnica Delphi, reuniendo expertos, intenta decirnos qué tecnologías están en un horizonte próximo de adopción, cuáles están a un horizonte medio de 2 a 3 años y cuáles están de 4 a 5 años. Y si miran la lista de las últimas en tecnologías que el proyecto Horizon, el Horizon Report, aconseja tener un ojo sobre ellas o vigilar, si se fijan, la mayor parte de ellas son absolutamente tecnológicas, es decir, no son usos didácticos de la tecnología, sino la mayor parte de ellas son nuevas tecnologías, tecnologías emergentes que se supone que van a aparecer generadas y creadas desde otro campo diferente al de la educación y que van a revolucionar la educación. Pero bueno, cuando hablamos de fascinación por la tecnología, la pregunta es ¿qué debería saber un docente? Todos tenemos algunas ideas. Supongo que todos ustedes conocen el esquema TPACK. Es un esquema muy interesante que, dentro del contexto educativo establece
una serie de saberes que el docente debe poseer y debe poner en práctica. El primero es el conocimiento sobre los contenidos que va a transmitir o va a enseñar. El segundo es el conocimiento pedagógico. Esto ya venía de la época de Schulman, hace unas décadas, y los autores del TEPAC proponen que además hoy añadamos el conocimiento tecnológico. Esos círculos definen unas zonas de intersección y en medio de los tres círculos del diagrama, está el conocimiento tecnológico pedagógico del contenido. Bien, este esquema posiblemente sea muy adecuado cuando concebimos la educación como transmisión de contenidos y cuando concebimos la educación dividida en disciplinas estancas, en las que podemos conocer y delimitar perfectamente los contenidos que van a ser objeto de enseñanza y, bueno, podemos delimitar qué conocimientos pedagógicos vamos a necesitar. Quizá el TEPAC se esté quedando un poco viejo a tenor de los últimos desarrollos más didácticos y pedagógicos que tecnológicos sobre la enseñanza del siglo XXI. Pero demos un paso más. Van a ver que a lo largo de la charla utilizo referencias a clásicos, pero también a gente más moderna. Vayamos con un clásico realmente muy clásico. Les presento a John Dewey. John Dewey es uno de los pedagogos que todavía sigue siendo más leído y más inspirador hoy en día. Y John Dewey dijo una cosa muy interesante que me gustaría retomar para explicarles un concepto. John Dewey dijo que no aprendemos de la experiencia, que aprendemos de reflexionar sobre la experiencia. Algunos años después, Sean propuso la idea que el profesor, el docente, es un práctico reflexivo. Es decir, es una persona que actúa y que reflexiona durante su actuación y después sobre su actuación. Eso es la reflexión en la acción y la reflexión sobre la acción. Pero me gustaría hoy referirme a tres conceptos o a una escala de una autora llamada Bárbara Larribé, muy interesante, que les recomiendo, que propone como una gradación sobre la reflexión de los docentes. Como ven, en ese triángulo, en esa pirámide, hay tres niveles. El primero sería el nivel de reflexión superficial, ahora lo definiré. El segundo, la reflexión de tipo pedagógica. Y el tercero sería el de reflexión crítica. Necesitamos docentes que reflexionen en estos tres niveles, pero aunque no se queden en ninguno de ellos. Esto no son estadios, ni son fases que superan a las anteriores, ni cuando uno es capaz de reflexionar críticamente ya no reflexiona pedagógicamente, sí que reflexiona pedagógicamente y de manera superficial. Pero como quería ser muy preciso con las ideas de Larribé, he preparado 3 diapositivas con 2 ideas sobre cada uno de los tipos de reflexión que propone. La primera sería la reflexión superficial. La reflexión superficial está centrada en estrategias y métodos para alcanzar metas predeterminadas, metas en las que el docente no participa en su definición. Y en este nivel de reflexión, la preocupación es sobre todo por lo que funciona en el aula, mucho más sobre qué valor tiene esas metas o fines que perseguimos en educación. Es decir, no hay un discurso, no hay una reflexión sobre el valor de lo que estamos haciendo, sino cómo vamos a conseguirlo. Es, hasta cierto punto, instrumental. El segundo nivel de Bárbara Larribé es la reflexión pedagógica. Aquí los profesores reflexionan sobre sus metas educativas, sobre las teorías, sus teorías que subyacen a los enfoques y estrategias que utilizan y a qué conexión hay entre teoría y práctica. Esa conexión o esa diversidad entre teoría y práctica suele dar lugar a conflictos que solucionados proporcionan avance teórico. O modificamos nuestra teoría a la luz de nuestra reflexión sobre cómo ha funcionado la práctica, o cambiamos nuestras prácticas para que estén más acordes con la teoría sobre cómo creemos que se debe educar. Este tipo de conflictos los tenemos los docentes constantemente sobre... Es la distancia entre lo que querríamos hacer, lo que dicen los grandes investigadores, las investigaciones empíricas, los teóricos, y lo que podemos hacer en el aula. En muchas ocasiones limitado por nuestro contexto y por nuestros conocimientos, pero ese debate es fundamental. La segunda característica de la reflexión pedagógica es que los profesores intentan comprender cuáles son los fundamentos teóricos de las prácticas en el aula y ser consistentes entre teorías explícitas, es decir, aquello que somos capaces de verbalizar, el discurso que practicamos, y las teorías prácticas, las teorías implícitas, las teorías en uso, lo que realmente hacen en clase.
En este ámbito tengo que decir que supongo que como en todas las disciplinas, en la docencia, en la educación, hay una distancia bastante grande entre nuestro discurso, lo muy, por ejemplo, constructivistas que somos, y lo muy aprendizaje significativo, motivar a los niños, y el discurso que practicamos con nuestros colegas, con nuestros profesores, con nuestros alumnos, y luego lo que hacemos realmente. Y el tercer nivel es el más interesante desde mi punto de vista. Según Bárbara Ribé, el tercer nivel es el de reflexión crítica. En este nivel los profesores son capaces y reflexionan habitualmente sobre cuáles son las implicaciones morales y éticas de sus prácticas de aula con sus alumnos. Y esa reflexión crítica implica examinar y reexaminar constantemente los sistemas de creencias personales y profesionales. Es decir, los profesores van más allá de la solución técnica, que sería el primer nivel, más allá de la coordinación o el conflicto entre teoría y práctica, que sería el segundo nivel, para ver cuáles son las implicaciones desde el punto de vista personal, social, político, moral y ético de sus prácticas. Esta capacidad de autorreflexión implica, la segunda característica de la Ribé, un análisis profundo de nuestros valores y creencias, de nuestras asunciones previas y de las expectativas que tenemos sobre el sistema y sobre los estudiantes. ¿Y por qué les explico todo esto sobre la reflexión crítica cuando tenía que hablarles de las TIC y qué hacer en las aulas? Porque me gustaría invitarles a practicar la reflexión crítica sobre las tecnologías de la información y de la comunicación. No solo la reflexión de más bajo nivel, que implica la receta, la herramienta, el procedimiento, sino qué implicaciones tienen todos estos usos que vemos en nuestros compañeros, que vemos en la publicidad, que las autoridades educativas pretenden que hagamos y que, bueno, se nos empapan del ambiente en el que vivimos. Porque la relación entre tecnología y pedagogía es muy compleja. Todos han oído la frase de que las tecnologías son solo herramientas. Aquí se utiliza, en España por lo menos, como un corolario para apartar de alguna manera las virtualidades de lo tecnológico, el impacto de lo tecnológico, y cifrar todo el peso en esa balanza en la parte pedagógica. Es decir, el corolario de las TIC solo son herramientas es lo importante es cómo las uses. Pues miren, no. Lo importante es cómo las uses, pero no todas las tecnologías se pueden usar para todas las cosas. Hace unos días Bill Ferriter, un blogger educativo muy interesante al que sigo, publicó una diapositiva, un pequeño esquema muy interesante, que además movió mucho debate en su blog, y realmente fue muy interesante analizar los presupuestos implícitos de la gente en función de lo que comentaba en su blog. Quizá no se vea muy bien los textos, los he hecho un poco más grandes. Bill Ferriter se preguntaba qué es lo que quieres que tus alumnos hagan con la tecnología, y proponía una serie de respuestas, según él, erróneas, y una serie de respuestas correctas. Veámoslas un poco más grandes. Las respuestas erróneas es, pues eso, hacer presis, empezar un blog, crear Wordless, publicar vídeos en Animoto, etcétera, etcétera. Y las respuestas correctas es aumentar la conciencia, empezar conversaciones, buscar o encontrar respuestas a sus propias cuestiones, unirse con compañeros, cambiar su mente, hacer la diferencia, tomar la acción, dirigir el cambio, etcétera. Si se fijan, en la parte de la izquierda tenemos crear artefactos o usar tecnología, y en la parte de la derecha, en las respuestas justas, tenemos formulaciones mucho más amplias, mucho más comunicativas y mucho más pedagógicas que las primeras. Y termina diciendo que la tecnología es una herramienta, no un resultado de aprendizaje. Es decir, cuando utilizamos una tecnología, nuestro objetivo no es que los alumnos aprendan a utilizar la tecnología, a usar la tecnología, sino qué van a aprender usando la tecnología. Y lo que van a aprender depende de dos cosas. Depende de la tecnología y depende de cómo la usemos. Vamos a dar un pasito más. La tecnología crea herramientas. Aquí he pretendido representar dos herramientas muy comunes, una llave inglesa y unos clavos. Pero, como ahora explicaré con un poco más de detenimiento, tras una herramienta hay un diseño.
Y ese diseño se hace para crear una herramienta para un propósito determinado. Eso le llamaremos esquema. Cuando un instrumento se une a cuando una herramienta o un artefacto se une a un esquema, nos encontramos con un instrumento. Ahora lo explicaré con mayor detenimiento. Pero fíjense que una llave inglesa no está pensada para clavar clavos. El diseñador no la pensó para eso. Pero si es suficientemente grande y suficientemente pesada y no tenemos otra cosa, una persona hábil puede emplear una llave inglesa para clavar clavos. Efectivamente, se puede hacer. No está pensada para ello, pero se puede utilizar para ello. Eso quiere decir que además del contexto de diseño, hay un contexto de uso y sobre todo de apropiación de la herramienta. Veamos esto un poco más detenidamente, un poco más complicado y con alguna cara y alguna lectura que les recomiendo. Este señor es el profesor Pierre Rabardel, es un profesor francés que está en París 8 y que ha estudiado durante mucho tiempo, él y su grupo de investigación, la relación entre las personas y la tecnología. Le recomiendo especialmente este libro, está en internet, en inglés y en francés, gratuito. Y les recomiendo también sus publicaciones que están en el servidor en la web que hay más abajo. Este hombre plantea ideas muy curiosas, muy interesantes. Él se dedica al diseño de interfaces y se dedica a la reflexión sobre cómo las personas diseñan y usan la tecnología. Y creo que tiene algunas lecciones que a los educadores nos pueden servir. Si partimos del esquema básico de la acción mediada, donde hay un sujeto que utilizando un instrumento quiere realizar un propósito, tiene un objetivo, entiendan aquí objeto no como cosa, sino como el fin de la acción, nos encontramos con que este esquema realmente muy utilizado se puede aplicar también en el contexto de la tecnología a la educación. Veamos la cosa un poco más complicada. Antes he definido un instrumento como un artefacto, es decir, la cosa física, más un esquema, un conjunto de ideas sobre cómo utilizarlo. Y eso se puede pensar de libros de texto o se puede pensar de ordenadores. Sin embargo, cuando introducimos las dos ideas, la de qué es un instrumento y la de el triángulo de la acción mediada, nos encontramos con los dos contextos que les comentaba antes. El contexto de diseño, donde un diseñador diseña un instrumento que se concreta físicamente, más o menos físicamente, puede ser software también, en un artefacto, más un esquema de cómo va a ser usado. Es decir, está diseñado con un propósito. En el caso del profesor, ese instrumento también está asociado a un esquema de uso. Y ese es el contexto de uso y apropiación. Sin embargo, cuando introducimos a los estudiantes, se complica un poco más el esquema. Ahora seguimos teniendo un artefacto con un esquema tal como ha sido diseñado. Imagínense, pues, un programa de ordenador, una aula virtual, un libro de texto digital, una herramienta para crear ejercicios, un blog, un wiki, cualquier herramienta. Perdón. Este artefacto ha sido diseñado con un esquema de uso, con un conjunto de ideas sobre su uso por un diseñador. Eso sería el contexto de diseño. Pero cuando lo introducimos en la acción mediada con el objetivo de aprender o de enseñar, nosotros como docentes tenemos nuestros propios esquemas sobre cómo se usa ese artefacto. Y nuestros estudiantes tienen sus propios esquemas, que no tienen por qué coincidir con los nuestros, sobre cómo se usa ese artefacto, aunque es evidente que son dependientes de los nuestros. Y ese esquema es realmente complicado. Estamos hablando de teorías del docente y pues de sus expectativas, de sus actitudes, de los modelos que quiere seguir o que sigue, de las experiencias pasadas de éxito y de fracaso y de sus teorías explícitas e implícitas sobre qué es el conocimiento, teorías epistemológicas y por lo tanto cómo se transmite, construye, y de teorías pedagógicas, por ejemplo, sobre cuál es el papel de las tecnologías de la información y de la comunicación en educación. Todo esto hace que el uso de las TIC en el aula sea bastante complicado. Yo quiero proponerles un pequeño ejercicio. Un pequeño ejercicio en el que creo que quedará evidente las grandes diferencias que existen en usar la misma tecnología, la Internet, las telecomunicaciones, los tablets, el software de simulación, los ordenadores, etcétera, en dos
desde dos perspectivas completamente diferentes. La primera es la representada por este vídeo. Tienen la dirección aquí abajo y creo que la presentación quedará aquí almacenada, por lo tanto la pueden revisar en cualquier momento. Es una presentación de una herramienta que se llama Knewton, que se supone o se presenta como una plataforma de aprendizaje adaptativo. Es decir, una plataforma que analiza la performance de los estudiantes en una serie de pruebas y toma una serie de decisiones sobre cuándo, cómo y de qué tipo presentar información y actividades a los estudiantes. Les presenta información y en función, les propone también pruebas, normalmente pruebas objetivas o ejercicios que tienen que resolver. En función de la performance, el sistema decide, en base a su uso de Big Data, de grandes cantidades de información que tiene sobre miles y cientos de miles o millones de otros alumnos en las mismas condiciones, propone para cada alumno caminos diferentes, paths de aprendizaje, caminos diferentes en función de una serie de variables, como la hora del día, como el tipo preferido de características de los materiales. Hay quien prefiere ver un vídeo, hay quien prefiere hacer una simulación, un ejercicio, hay alumnos que aprenden mejor utilizando explicaciones con texto e imágenes, etc. En función del rendimiento previo y de la experiencia con esos millones de alumnos, Knewton afirma que personaliza la enseñanza y que propone o provoca mejores resultados de aprendizaje. Esto se está experimentando, ya existe. Knewton no es un libro de texto, es una plataforma adaptativa que se sitúa por debajo de los libros de texto y en esta dirección, que creo que con todo lo que les he contado ya tendrán habrá tenido tiempo para tomar nota de la dirección, hay un pequeño vídeo donde explica algunas cosas. Algunas cosas del vídeo no quiero influirles demasiado, pero el hecho de que Knewton, por ejemplo, tenga un sistema para explicar a los padres de los estudiantes cómo pueden ayudarles a aprender mejor, o que informe de cuándo, cuánto y cómo han hecho los deberes los estudiantes, los alumnos o los hijos, casi en tiempo real, o que se ofrezca a las editoriales como no un libro, sino una manera de seleccionar y secuenciar contenidos de una enorme cantidad de unidades de aprendizaje discretas, les parecerán muy interesantes. En cambio, en el otro rincón del ring, les propongo que vean este vídeo. Es un vídeo muy bonito, publicitario, de Intel, no es nada realista, ya lo verán ustedes, en el que Intel presenta cómo es su visión del aula del futuro y de qué métodos didácticos, qué estrategias emplea el profesor del futuro utilizando un conjunto de tecnologías que todas ellas existen ya. Quizá alguna esté un poco potenciada, como las impresoras 3D, ya lo verán en el vídeo, o las mega pizarras digitales, pero que representan otra manera diferente al papel que reserva a la tecnología y al docente Knewton. El ejercicio que les propongo para entender la diferencia entre usos instructivistas, conductistas y mastery learning respecto a usos más constructivistas, sociales, conectivistas, de trabajar en las aulas y de trabajar la enseñanza del aprendizaje, se resume quizá en estos dos vídeos. Pero demos un paso más. Les he prometido que les contaría o que les propondría algunas ideas mías necesarias o que creo que son imprescindibles para tener una pedagogía del siglo XXI y que son, creo, acordes a mis respuestas a las dos preguntas que les hacía al principio, a cómo creo que ha cambiado la sociedad y, en segundo lugar, a cómo creo que esta sociedad de la información ha cambiado o está cambiando a las personas, sobre todo en los procesos de construcción de la propia identidad y en los procesos de comunicación y relación con los demás. Yo creo que una sociedad compleja y cambiante, como la nuestra, necesitamos formar sobre todo no personas que sepan mucho de muchos temas, sino personas que sean aprendices permanentes y que además sean aprendices autorregulados y, en la medida de lo posible, en el futuro, no podemos pedirlo esto en niveles básicos, autodirigidos. Es decir, no solo que sepan buscar el camino a un objetivo que les propongamos, autorregulados, sino que sepan definir sus propios objetivos autodirigidos. Y creo además que necesitamos
no solo reproductores del conocimiento. No creo que la educación consista solo en la faceta reproductora de la cultura y del conocimiento. Es una faceta necesaria, pero en cuanto nos limitamos a ella, estamos creando una educación que no nos va a sacar del atolladero o de los atolladeros en los que la humanidad ha metido a este planeta y a la sociedad. Necesitamos gente que cree nuevas respuestas a los problemas, gente que cree conocimiento, no gente que se sepa de memoria y sepa recitar o regurgitar en un examen las respuestas erróneas o no erróneas, las respuestas que se han dado a las preguntas en el pasado. Hay quien ha llamado esto educación bancaria, Freire, y hay quien, bueno, a esto le llama educación bulímica, porque consiste en asimilar contenidos y vomitarlos el día del examen. Todo desde un punto de vista crítico. Sin embargo, la mayor parte de las autoridades educativas del mundo siguen convencidas de que educar es transmitir información y que una persona educada es una persona que sabe mucho y que es capaz de reproducir conocimientos discretos. Si no, analicen gran parte o mucha de la legislación educativa que tenemos, de cómo está estructurado el currículum y de las manifestaciones que hacen nuestras autoridades educativas. Ahora, por ejemplo, que asistimos a todo el movimiento supuestamente disruptivo de los MOOCs, los cursos masivos online, esta visión, la educación como transmisión de conocimiento y la demostración de persona educada como ser capaz de reproducir el conocimiento que ya es sabido, no como creación de conocimiento, es la visión que subyace a los XMOOCs, a los MOOCs que ha popularizado Stanford, Harvard, el MIT y algunas otras instituciones de élite. Quizás sean disruptivas desde el punto de vista organizativo e institucional para las universidades. Quizá, yo tampoco lo creo. Pero desde luego, desde lo que no son disruptivos es desde el punto de vista didáctico. Es pedagogía rancia, es conductismo y bueno, mastery learning, desempeño de maestría, aprendizaje de maestría, de final de los años 60 y poco más. Demos un paso más. Educar es, ser educado es bastante más que saber cosas, es saber resolver problemas, es saber qué cosas merece la pena ser sabidas y es saber responder preguntas, especialmente preguntas que no nos han hecho antes y preguntas que no están en el libro de texto, o preguntas que no están en el player del libro digital que tenemos en nuestro tablet último modelo. En educación utilizamos básicamente, bueno, dos metáforas, ¿no? La primera metáfora es la más utilizada en educación. Nuestro lenguaje cotidiano está trufado de expresiones, la metáfora de la adquisición o la metáfora conducto-sustancia, por la cual los alumnos son como botellas vacías y el profesor es como una gran garrafa llena de conocimiento. Y el objetivo de la educación es llenar de conocimientos estas botellas. Estas botellas además tienen cuellos de distinto ancho y se llenan de distintas maneras. La metáfora conducto-sustancia asimila el conocimiento a una sustancia y define la educación como la creación de canales o de conductos a través de los cuales esa sustancia pasa de su lugar de origen, el libro de texto, el manual, la monografía o el cerebro, la mente del profesor, a la mente del alumno. Cuando hablamos, por ejemplo, de elevar el nivel educativo, estamos hablando de líquidos, nivel. La educación, el nivel educativo, la educación parece un líquido. Cuando hablamos de impartir la materia o de dividir la materia, o cuando hablamos en educación de muchas cosas, estamos implícitamente utilizando esa metáfora de educarse como adquirir conocimientos. Pero hay otras metáforas. Hay una segunda metáfora muy interesante que, a pesar de que la utilizamos mucho, no hablamos tanto de ella, y es la metáfora de la participación. ¿Recuerdan aquello de para educar a un niño hace falta toda una tribu? Viejo proverbio africano. Pues es absolutamente cierto. Pero bueno, parece que lo de las tribus educadoras se limite a lo que podríamos llamar el periodo preliterario. Pues no es así. Les presento a otra tribu, una tribu científica en este caso, y les invito a que recuerden, si lo fueron, su periodo de becarios posgraduados. Es decir, el periodo en el que se integraron en un grupo de investigación y en el que poco a poco, por ósmosis,
participando activamente, primero como observadores y luego activamente, formaron parte de una comunidad científica en la que aprendieron muchísimas cosas, quizá más que durante su periodo de enseñanza o de aprendizaje graduado. Aprendieron a quién debían leer, aprendieron a quién debían odiar, aprendieron cuáles eran los referentes de su tribu científica, aprendieron cómo hacer las cosas, y se aprende por observación y por participación. Quizá algunos recuerden la primera vez que un profesor titular o un ayudante quizá les propuso escribir conjuntamente una comunicación para un congreso, y entonces aprendieron a escribir comunicaciones. Bueno, poco a poco se fueron lanzando, y a través de participar activamente en las acciones, en los proyectos, en las actividades del grupo, se formaron y quizá alguno de ustedes ahora ya sea el director del grupo de investigación, o quizá lo sea dentro de unos años. Esta participación ha sido muy bien definida en las comunidades de práctica, y el mecanismo que los teóricos, Wenger, por ejemplo, proponen, es la participación legítima periférica, es decir, un proceso que se inicia en la periferia de la comunidad y que poco a poco, conforme uno va adentrándose en los humores, en las costumbres y en los usos de la comunidad, uno va acercándose hasta llegar al centro y hasta ser uno de los creadores de soluciones, de significado y de respuestas a los problemas de la comunidad. Sin embargo, estas dos metáforas tienen un problema. Las dos son conservadoras. Conservadoras no políticamente, sino conservadoras desde el punto de vista del conocimiento. Necesitamos una tercera metáfora, la metáfora de la creación de conocimiento. Aquí, aprender no es recrear el conocimiento, aprender es crear conocimiento nuevo, es buscar soluciones a problemas, es explorar la realidad, explorar lo que nos rodea, explorar las soluciones que dieron los que nos antecedieron y proponer soluciones nuevas. Yo creo que las tres metáforas son necesarias en educación, y que demasiado énfasis en la primera de ellas, como es la educación actualmente, es decir, en transmitir materia que está estructurada y organizada, va en detrimento de las otras dos, de la de participar en el grupo, participar en la comunidad, que es lo que enseña a pensar como un... A ver, extenderé la metáfora. No sé si habrá algún ingeniero o ingeniera en la sala, pero es bastante diferente saber ingeniería a pensar como un ingeniero. Y eso también es diferente a inventar soluciones nuevas en ingeniería. Estas serían las tres metáforas. La primera nos enseña el conocimiento de los ingenieros. La segunda metáfora hace referencia a pensar cómo, a formar parte de una comunidad y transformar nuestra manera de pensar. Y la tercera, crear soluciones nuevas. Creo que así se entiende mejor. Bien, yo creo que en la pedagogía del siglo XXI y en el uso de las nuevas tecnologías necesitamos tanto a nuestros pedagogos clásicos como a los modernos. Necesitamos a Vygotsky o a Piaget o a Freinet, y necesitamos a Papert o a Connolly o a Downes o a Siemens, o necesitamos a Dave Cormier, que tengo aquí en la diapositiva. Necesitamos tanto ideas bien asentadas clásicas, pero que debemos desafiar con las nuevas. Yo creo que una de las características fundamentales de la educación del siglo XXI es que los contextos formales e informales se fusionan. Ya no hay solución de continuidad entre ellos. Aprendemos en todo momento y en todo lugar. Y en un ecosistema rico en información, que hace muy fácil la interacción con pares o el acceso a la información en cualquier momento y en cualquier lugar, los contextos formales, no formales e informales se mezclan en todo uno. Por lo tanto, en la medida en que los contextos formales ignoren la existencia y las potencialidades de los contextos informales, están equivocándose y están separándose quizá de cómo aprenden de una manera muy natural los nativos de esta época del siglo XXI. Necesitamos proyectos abiertos, necesitamos conocimiento de tipo divergente, no de tipo convergente. Necesitamos proyectos en los que puedan participar no solo
estudiantes y profesores, sino que puedan participar profesionales de fuera de la institución educativa. Necesitamos abrir los muros de la escuela y las nuevas tecnologías nos pueden permitir hacer eso. Necesitamos una pedagogía más de preguntas que de respuestas. En lugar de intentar que nuestros estudiantes sepan las respuestas correctas a todas las preguntas del currículum, una cosa que creo que propone como sumum de la educación y del conocimiento gran parte de las autoridades educativas actuales, por lo menos en España, en nuestro país, a través de auditorías y evaluaciones externas objetivas basadas en respuestas discretas o en soluciones a problemas que son meramente procedimentales, yo creo que es mejor enseñarnos o aprender a hacernos buenas preguntas, no a saberse las respuestas del libro. En la medida en que formemos a los jóvenes para saberse las respuestas del libro, jamás se harán nuevas preguntas que no estén en el libro. Necesitamos actividades que sean apasionantes. Necesitamos separar la idea de que ir a la escuela, educarse, ir al instituto, ir a la universidad, es aburrimiento. Y necesitamos, a ver cómo lo diría sin ofender a nadie. Bueno, lo diré, si alguien se ofende, lo siento, pido perdón. Necesitamos olvidar la justificación del aburrimiento, de la disciplina y del castigo que implica la pedagogía del esfuerzo. Ya lo he dicho. La pedagogía del esfuerzo es la manera de decirnos a los docentes que no hace falta que pensemos alternativas ni maneras de que nuestras actividades didácticas sean apasionantes para los niños y para las niñas, o para los jóvenes o para los adultos, sino que nuestras actividades didácticas se tienen que hacer sí o sí, y que es un fallo de ellos, es un error de los alumnos, si estas actividades no resultan en buenos aprendizajes. Bien, olviden todo eso. La pedagogía del esfuerzo niega la pedagogía, niega la didáctica, niega la pregunta de cómo podría rediseñar o repensar estas actividades o estas experiencias que les propongo a mis alumnos para que fueran apasionantes para ellos y aprendieran mejor. La pedagogía del esfuerzo no es pedagogía. Y eso implica asumir riesgos, e implica innovar. Pero asumir riesgos no significa lanzarse sin paracaídas. Significa medir las distancias, significa, hasta cierto punto, innovar, pero teniendo claro hasta dónde podemos llegar y teniendo claro los riesgos que hacemos asumir a las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Lo digo porque hay situaciones en las cuales la innovación podría ser lo peor que les pudiera pasar a unos alumnos. Y muchos docentes, en España por lo menos de bachillerato, enseñanza media, están pensando ahora mismo, si alguien me está viendo, en lo mismo que yo. Cuando al final de un curso uno tiene una prueba que decide el resto de su vida, sería irresponsable no preparar adecuadamente a los alumnos para la prueba. El problema es que la prueba implica ciertos tipos de conocimiento y ciertas maneras de trabajar didácticamente que echan por tierra muchos esfuerzos anteriores. Ese es el poder que tienen las autoridades para definir todo lo que viene antes cuando ponen una evaluación sumativa, sumativa al final. Además de asumir riesgos, no tanta evaluación sumativa, sino más evaluación formativa. Y la sumativa debería ser tolerante con aprendizajes emergentes. Les pondré una metáfora de lo que quiero decir. En un análisis de sangre, cuando vamos a hacernos un análisis, nos sacan sangre, el médico suele marcar, suele señalar en un protocolo qué es lo que quiere que el analista analice de nuestra sangre. Y si vamos a que nos analizan el nivel de azúcar, no van a analizarnos el colesterol. Se pueden analizar las dos cosas, pero en un análisis de sangre se buscan ciertas sustancias y se mide la concentración de ciertas sustancias. Ahí los exámenes pasa exactamente lo mismo. En la evaluación nosotros predefinimos qué se va a encontrar y qué no. Y podemos hacer una evaluación más o menos tolerante o más o menos rígida que detecte o que no detecte lo que se llaman aprendizajes emergentes en la teoría de la complejidad. Es decir, aquellas cosas que nuestros estudiantes han aprendido, pero que no eran objetivos explícitos de la actividad. Aquella parte que es, en parte, currículum oculto,
pero que desde un punto de vista positivo llamamos aprendizajes emergentes, que eran aprendizajes no previstos, pero que son muy idiosincrásicos, muy personales, y que los estudiantes realizan. Seamos tolerantes, y este es un poco mi mensaje, con los resultados de aprendizajes emergentes pertinentes a nuestros objetivos de aprendizaje. Evitar, desde luego, a toda costa una fiebre que recorre, no sé si la pedagogía, pero sí, desde luego, los ministerios de educación, las direcciones generales, en nuestro caso las consejerías de las comunidades autónomas, y es la cuantofrenia. La cuantofrenia consiste en quitarle todo valor a todo aquello que no pueda ser medido objetivamente a través de números, cifras. De ahí lo de cuánto. Hay cosas importantes que no se pueden medir con cifras, muy importantes, y hay cosas que medimos con cifras que son absolutamente relativas y que tienen el valor que les damos. Por ejemplo, evaluaciones de capacidades muy tempranas no deben condicionar el desarrollo educativo futuro. La gente no se desarrolla al mismo tiempo. No se pueden tomar decisiones sobre el futuro de una persona en base a resultados de pruebas objetivas a edad muy temprana. De hecho, no deberían hacerse ni a ninguna edad. Por lo tanto, en la medida en que estén nuestras posibilidades, evitemos convertir cualquier cosa en números para tener la sensación de que estamos evaluando rigurosamente y que somos rigurosos y serios, científicos y objetivos en la evaluación. Se lo diré de otra manera. En España se evalúa con una escala de 0 a 10 y con palabras en algunos momentos del sistema educativo. Hay mucha gente que tiene la sensación de que tener un 8 es saber el doble de una asignatura que tener un 4. Ese es el efecto de los números, y no es así. Y para terminar, quería advertirles ya he dado algunas pistas, del lado oscuro de la tecnología educativa. Creo que estamos viviendo ahora mismo un momento crucial. Creo que claro, va por países esto, hay sitios más desarrollados y menos. En España ha habido un frenazo por culpa de la crisis educativa, un frenazo brutal y una marcha atrás en muchos temas educativos, pero en los países en los que nos miramos, que no tienen, digamos, esta situación económica, está ocurriendo una cosa, creo. Las dotaciones en tecnología educativa de los centros docentes empiezan a ser suficientes como para que se produzca un cambio real y profundo en el escenario educativo, en el contexto o en el ecosistema en el cual se educa. Eso implica diseños uno por uno, antes con mini portátiles, ahora con tablets, acceso a Internet, cañones, proyectores de vídeo, pizarras inteligentes o interactivas, materiales en forma de juegos, aplicaciones que generan ejercicios o libros de texto electrónicos que están dando lugar a un conjunto de aplicaciones a las que, perdónenme, le llamo el lado oscuro de la tecnología educativa. Hacen varias cosas. Primera, consagran un modelo instructivista y transmisivo de la educación. Es decir, el objeto de la educación es transmitir conocimientos a los estudiantes y el objetivo del aprendizaje es ser capaz de reproducirlos de la manera más fiel y la mayor cantidad posible. En segundo lugar, utilizan pedagogías del comando y control. Pedagogías que gracias a la tecnología permiten presentar la información en ocasiones de múltiples formas a los estudiantes, atendiendo los supuestos estilos cognitivos diferentes. Estilos de aprendizaje diferentes, perdón. Y en segundo lugar, permiten una evaluación automatizada y constante, pero muy tibia y muy superficial, de los conocimientos y de los procedimientos que han adquirido los estudiantes. Estas pedagogías de comando y control cuasi policiales implican secuencias de actividades como
Eh, los alumnos con sus tablets asisten a un vídeo, un pequeño vídeo, leen algunas páginas con alguna ilustración y luego son inmediatamente sometidos a una batería de preguntas, una prueba objetiva, que el ordenador, el programa, el software, controla y corrige inmediatamente. Ese programa, ese resultado de investigación va al expediente del alumno, que es consultado por el profesor en cualquier momento, e incluso avisa por correo electrónico a los padres que su hijo Juan o su hija Marta ha hecho los deberes, está en el percentil 1 de tiempo en la respuesta y está entre los 10 primeros de la clase o tiene una puntuación de X respecto a su grupo de edad de la clase y su grupo de edad del distrito escolar. También informa a los padres que su hijo no ha hecho los deberes o que ha tardado más tiempo y que necesita reforzar ciertos contenidos. Estas pedagogías de comando y control, uno tiene la tentación de abrazarlas pensando en la cantidad de trabajo que quitan a los maestros, quizá algún día se lo quiten todo, el trabajo, y en el control y minuciosa información que tenemos sobre el rendimiento de los estudiantes. Yo quería prevenirles sobre ellas. Piensen en lo que hemos hablado de los niveles de reflexión. ¿Qué tipo de valores, qué tipo de competencias, de habilidades, de destrezas, qué tipo de actitudes promueven este tipo de pedagogías, este tipo de maneras de trabajar en el aula en los estudiantes? Yo, siguiendo a unos teóricos que admiro, Ken Robinson en este caso, les propondría que frente a esas pedagogías propusiéramos pedagogías que celebren la creatividad y la diferencia, no la uniformidad, y que permitan a las personas desarrollarse en todo su potencial, no que los corten a todos con el mismo patrón de la evaluación sumativa externa con pruebas objetivas, no con currículums cerrados, con currícula cerrados, predefinidos desde la autoridad política y absolutamente predeterminados, tan grandes que nunca se terminan y tan grandes y tan enormes que jamás hay tiempo para improvisar en un momento determinado en clase o para atender a los gustos, necesidades o de los propios estudiantes o para atender al propio contexto en el que se realiza la enseñanza. Resistan a esas pedagogías del control y del comando y del control. Y si pueden, en sus aulas, en sus esferas de influencia, yo les invitaría a que practicaran, a que pusieran en práctica pedagogías más de la creatividad y de la diferencia. Como dijo recientemente John Shelley Brown y David Thomas, Douglas Thomas, perdón, en un libro reciente, necesitamos una nueva cultura del aprendizaje. Parémonos ahí. Necesitamos una nueva manera de entender la enseñanza y el aprendizaje. Una nueva manera que cultive la imaginación, que sea creativa. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que está en constante cambio. Y bueno, después de esta charla, me queda solo el llamado a la acción. Si de alguna manera esto le supone algún cuestionamiento, le supone hacerse alguna pregunta, la última pregunta que debe responder es esta: ¿qué va a hacer mañana, pasado mañana, con las nuevas tecnologías en sus clases? Muchas gracias a todos por su atención y ahora estoy a su disposición para las preguntas que quieran realizarme. Gracias y